Muy buenas traders, ¿qué tal? Nuevo vídeo del canal. Hoy quiero hablar sobre las small caps americanas. Hemos hecho varios vídeos hablando sobre el tema, pero mucho me preguntáis acerca de, bueno, qué son este tipo de acciones y por qué se han puesto tan popular. Pues en este vídeo vamos a responder a esta pregunta. Así que vamos a ver la comparativa también frente a otros mercados como son el de futuros o el de Forex. Así que todo esto y mucho más vamos a verlo en este vídeo, así que quédate hasta el final. Y nada, vamos a ello. Por tanto, traders, para empezar, vamos a definir qué son las small caps, que bueno, son acciones, estaremos haciendo trading con acciones, pero no estamos hablando de las acciones típicas como pueden ser las Apple, Amazon, Tesla, Facebook. No estamos hablando de estas, estamos hablando de otras acciones que son de mucha menor capitalización, bastante más pequeñas y que nadie o prácticamente nadie conocerá. ¿Y cuál es el máximo de capitalización bursátil para considerar una small caps? Bueno, pues al final esto va a depender de muchas fuentes, uno dirá una cosa u otro otra. Yo normalmente suelo ver que tenga un máximo de 100 millones de capitalización, porque si tiene más ya a lo mejor no tiene ese tipo de movimiento característica que tiene este mercado, ¿no? Así que yo normalmente trato de ver que tenga esa capitalización y ahí ya puedes tratarla como una small caps y saber pues, que puede estar inherente a este tipo de movimientos tan explosivos que tiene este mercado. Porque obviamente cuando entra un poco de volumen normalmente hace que este tipo de acciones pues tenga movimientos muy explosivos en cuestión incluso de minutos de más de un 100%. Eso obviamente con acciones de mayor capitalización, mayor número de acciones, pues obviamente es mucho más complicado porque hace que sea mucho más líquida, tenga mucho más volumen, por tanto hace que el movimiento pues sea en cuanto a rango de ticks de precio pues sea bastante menor y eso hace que por tanto al término de la variación del día pues sea variaciones bastante más normales a lo que vemos habitualmente. Y esto es lo que hace interesante, uno de los motivos, a las small caps, que tiene una volatilidad inherente bestial. Y otra cosa interesante es que no solo estaremos tradeando, en este caso, small caps de acciones americanas, aunque es el mercado por excelencia, en este caso de la bolsa más importante, también estaremos tradeando acciones de otros países como puede ser China o de la Unión Europea, Israel, entre otros. Pero lo que pasa es que están cotizando en este caso en la bolsa americana, siendo el número de acciones en miles. O sea, esto también es otra cosa muy importante, que es que tenemos miles de acciones que pueden saltar por diferentes motivos en nuestro escáner día a día. Y las bolsas más importantes pues estarán dentro de el Nasdaq, el NYSE, el Amex o incluso las OTC Markets. Estos son acciones más ilíquidas y que no cumplen ciertos requisitos para poder acceder a las bolsas anteriores comentadas. Yo, de hecho, no opero este tipo de acciones, al menos hasta el momento. Llevo un año operando este tipo de acciones, pero sí que debéis saber que en este caso la mayoría, sobre todo la mayoría que operamos, el 80% suele estar concentrado en la bolsa del Nasdaq. Pero también es importante que tengáis contratados los otros dos tipos de mercados. Por otro lado, al ser empresas de pequeña capitalización, empresas más pequeñas, por norma general su tasa de éxito de supervivencia en el futuro es muy escasa. Y esto es otra cosa muy importante que debéis saber. Estas empresas, no por norma general, tienen malos fundamentales. Ningún value investor se metería aquí o si ve ese tipo de cuentas, probablemente se sería un poco a llorar. Y esto es muy importante porque normalmente esto hará que estas empresas al final, al tener malos fundamentales, pierdan dinero al cabo del tiempo y que su probabilidad, como digo, supervivencia sea muy baja en el futuro. De hecho, muchas tienen que diluir, sacar más acciones al mercado para, en este caso, pues financiarse. Y eso realmente es un poco el mecanismo que utiliza este tipo de acciones para mantenerse a determinado nivel, porque creo que si no están por encima del dólar durante X número de días, puede hacer que te puedan deslistar de ese tipo de bolsas que hemos comentado. Así que tienen que hacer todo tipo de artimañas para que mantengan, ya sea artificialmente, el precio alto y que la empresa pues, pueda mantenerse el máximo de tiempo posible cotizando, que al final esto les da una fuente de ingresos muy importante. Y como decimos, al no tener demasiado, en este caso, tamaño, pues hace que puedan salir noticias o que grandes participantes de este tipo de empresas, los insiders, los que tienen información privilegiada, puedan hacer que el precio artificialmente suba en movimientos muy explosivos, lo veis por aquí. Esto se da día a día, de más de un 100% en cuestión de minutos. Y así aprovecharán los short sellers, porque este es un mercado minado de este tipo de operadores, porque al final, como decimos, no tiene sentido comprar algo que realmente no lo vale y que vemos movimientos, ineficiencias que puede hacer que el precio pues suba
muchísimo porcentualmente y no tenga prácticamente sentido, y hace que los short sellers se pongan ahí pico y pala y se pongan a vender. Y eso es lo interesante que puede ser este tipo de mercado, que es que tiene un comportamiento genérico que hace que las acciones cuando suben luego tiendan a caer, incluso a ser, en este caso cerrar el día en rojo, en negativo. Es el movimiento llamado Pam and Dump, que se da también mucho en el mercado cripto, como conoceréis. Y si no me creéis, os enseño por aquí una captura con Flash Richer, que es una herramienta que utilizamos en nuestro día a día para hacer, en este caso, backtesting de estrategias, para ver qué hizo determinada acción en determinado momento, cuando gapeó, cuando tuvo un gap al open, para ver realmente cuál fue su comportamiento generalizado, o para ver también un determinado número, en este caso de acciones, cuando tiene determinado volumen, ver cómo se comportó, en este caso por la media o la mediana. Esto es lo que utilizo con Flash Research. Y aquí nos indica que casi el 80% de las acciones que abren con un gap de más del 50% acaban el día en negativo, como veis aquí en esto que os estoy indicando. Y ahí veis, en este caso, la media del cambio del precio con respecto al Open, que veis que realmente desde justamente cuando abre, el mercado tiende a caer con este tipo de acciones de small caps. Así que esto es una herramienta muy brutal que utilizo en mi día a día también, y que aquí podéis ver en este caso cómo se cumple lo que he comentado, que es cuando estas acciones suelen tirar para arriba, suele haber algún tipo de noticia, algún input que haga que el precio suba, pues luego al cabo del día, del cierre más bien, pues normalmente suelen ya acabar siempre cerrando en rojo. Un 75%, casi un 80%, brutal. Ojo, es importante decir que no todas tienen por qué seguir este movimiento. Al final, aquí tenemos en este caso las estadísticas que nos indican que al término del cierre del día suelen cerrar en rojo. Pero esto no significa que todas lo sigan este movimiento. Y aquí realmente viene lo interesante. Y aquí donde yo también, en este caso, soy partícipe. Que yo también, en este caso, pues gano operaciones en el lado de las compras, en el lado long. Porque hay veces que esos shorts empiezan a estopear, empiezan a salirse, porque ven que el mercado lo termina de corregir, porque a pesar de que también suelan caer, hay muchas que al final el timing encontrarlo es complicado, ¿no? Aquí tenemos una ventaja brutal con respecto al mercado de futuros y forex, como hemos dicho, que tiene un comportamiento generalizado por esas ineficiencias que tiene, pero también es cierto que el timing hay que encontrarlo y los stops están ahí. Y también, obviamente, pues están en el lado short, y ahí cuando ese short, en este caso el vendedor, que prevé que el mercado pueda caer y está estopeándose o le está pasando mal, yo ahí es cuando aprovecho también para ganar comprando y también sacando esas diferencias, porque también durante la subida en el frontside, cuando está el mercado, en este caso, pues teniendo donde la calientan la acción, pues ahí es cuando yo también aprovecho para comprar y vender más caro. Así que no, esto no va solo de que una acción empieza a tener un movimiento explosivo al alza y se venda. Esto requiere de más estudio, de más trabajo por parte del trader. Yo mismo sé ganar al mercado tanto en el lado alcista como en el lado bajista, aprovechando diferentes, en este caso, pues contextos del mercado, y en este caso creo que es lo más importante. Ya sabéis que saco un vídeo hace no mucho hablando de mis primeros 100 días operando, haciendo trading de small caps. Ya os adelanto que ese vídeo, en este caso está muy bien que lo veáis para ver un poco cómo trabajamos, cómo es que, dónde me he formado, pero sí que ya debo actualizarlo porque obviamente los resultados son todavía mejores desde ese momento. Así que pronto también habrá más contenido como más que hemos creado en este canal acerca de este tipo de mercado. También quería comentar algo que, bueno, hemos hablado del tema un poco cripto, comparándolo con este caso con el movimiento de Pam and Dump, ¿no? De fuerte subida para luego destruirse, en este caso, la acción. Pero hay una gran diferencia con respecto al mercado cripto, y es que aquí, al estar cotizando la bolsa americana, está fuertemente regulado. Están sujetos a las leyes y regulaciones que rigen a todas las empresas que cotizan en bolsa, como las que establece en este caso la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la SEC. A diferencia de las cripto, en este caso, pues que en el mercado de altcoin está todo, pues es la jungla, ¿no? Además, también gozan en este caso este tipo de empresas de auditorías, transparencia, cumplimiento de ciertas métricas, como ingresos mínimos. O sea que realmente no penséis que estáis haciendo trading con algo que no está regulado. Realmente lo está, así que no preocuparos por ello. Entonces, para terminar este vídeo como conclusión, ¿cuáles son las grandes ventajas entonces para operar small cap frente a otro tipo de mercados o operar small caps en sí?
Y es que la gran volatilidad inherente que tienen. Hemos dicho que tienen movimientos muy explosivos al ser normalmente de menor capitalización, que al entrar volumen, al entrar dinero en este mercado, pues hace que tengan movimientos mucho más grandes. Luego la gran cantidad de oportunidades que hay. Al final, al haber mucha oferta de acciones, hace que tengas un porcentaje de acciones que hacen determinado gap al día demasiado alto. Mínimo hay 2 o 3 en el día que suele tener, en este caso, bastante probabilidad de oportunidad. Luego, al ser un mercado más pequeño en cuanto a volumen en dólares, no hay tanta participación institucional. Esto no lo hemos comentado antes. Así que grandes fondos, BlackRock y tal, pues obviamente este mercado se le queda muy pequeño porque al final este tipo de mercado hace que si tiene muchísimo capital, pero hablamos de miles de millones, pues obviamente puede hacer que puedan manipular mucho el precio o que incluso en este caso, comprando, vendiendo algún tipo de participación, lo que sea de acciones, pues hace que al final no puedan operar de la manera correcta, porque tienen tal cantidad de volumen que hace que no puedan salirse correctamente o gestionar bien su posición. Y lo otro es el sesgo a la baja que tiene, que al final hace compañías deficitarias, hace que sea un mercado más predecible con el patrón de Pam and Dump. Es también la otra cosa que hemos comentado y que es súper mega importante, que al final ves una ventaja realmente a tu favor con respecto a otros mercados que son más complicados de adivinar. Así que nada, trader, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya hemos respondido a las preguntas de qué son las small cap, por qué os debía este vídeo. Realmente hemos hablado ya varios vídeos sobre ello, pero quería un vídeo más yendo a la base, a los orígenes, ¿no? Explicando qué son y por qué se han puesto tan popular, como hemos visto ya en estos motivos, que creo que he respondido bastante bien. Así que sin más, como digo, si se me ha olvidado comentar algo, ponedmelo abajo en los comentarios, si hay alguna característica más de este mercado que lo hace mejor frente a otros. Y decir también que si queréis en este caso aprender, pues déjame en este caso, te dejaré abajo mi correo e Instagram si quieres aprender este tipo de mercados y yo te puedo echar una mano. Sin más, nos vemos todos y que tengáis un buen día. Chao.